La semana pasada vimos que, antepasada, que Dios nos pone dentro del camino correcto desvíos divinos. Esas son las veces cuando nosotros vamos en el camino que Dios quiere para nosotros y de una forma u otra somos forzados a salir del camino hacia el destino que Dios tiene para nosotros. Estos desvíos nos maduran, nos fortalecen, nos preparan para cuando entremos a este destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy queremos aprender cómo saber, cómo reconocer si el desvío en el que estamos hoy es algo de lo que Dios puso en nuestro camino o es algo que es por su propia culpa, porque son dos cosas muy distintas. Muchas veces cristianos hacen torpezas y luego dicen, yo no sé por qué Dios permitió eso en mi vida. No, es que pues hiciste una torpeza. Dios no te va, ¿verdad? No te va a congelar la mano cuando vayas a poner algo en tu tarjeta que no debes. Él te va a permitir. Pero cuando esté uno en deudas, por ejemplo, no puede decir uno, pues yo no sé qué es lo que Dios está haciendo. No, Dios no está haciendo nada, usted se metió en ese problema. Entonces, hay desvíos donde uno los crea y hay otros que Dios pone en nuestro camino. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos en un desvío divino o estamos en un desvío que quizás haya salido por resultado de la carne? Y con frecuencia, al estar en movimiento hacia el futuro, que Dios ha planeado para nosotros, experimentamos altos, experimentamos desvíos, y eso es lo que nos frustra a nosotros en nuestras vidas. Entonces, cuando eso ocurre, siempre nos preguntamos por qué Dios está permitiendo esto en nuestras vidas. O la otra pregunta es, ¿qué hemos hecho para merecer esto en nuestras vidas? Y déjales digo aquí, hermanos, ninguna de esas preguntas ayuda a su situación, sino que creo que esto lo empeora. Si usted está enfrentando un problema en su vida y está tratando de analizar qué hice para merecer esto, o qué es lo que Dios está haciendo, esos son los misterios de la vida. Hay muchas cosas que nosotros nunca lo vamos a saber a este lado de la eternidad. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? ¿O por qué? Porque muchas veces Dios no tiene sentido en lo que hace en nuestras vidas. Por eso dice que el justo por la fe vivirá, porque no todo tiene sentido, no todo cuadra, no todo resulta como nosotros pensábamos que habría de resultar. Entonces nosotros necesitamos madurez, necesitamos preparación, necesitamos corrección antes de entrar a aquel lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Entonces, estos momentos pueden verse como que nos están deteniendo, hermanos, pero también debemos de verlos como tiempos donde Dios nos está madurando, Dios nos está mejorando. Y no hay ningún mejoramiento que viene cuando su vida está cómoda, cuando no hay problemas, cuando no hay oración, cuando no hay urgencia. Pero cuando Dios nos mete en un desvío, eso es lo que comienza entonces a hacernos que nos hagamos una examinación propia y poder detectar en dónde estamos. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos en un desvío divino? Les doy 4 formas de saber si usted está en un desvío divino, y lo vamos a aprender por medio de la vida de José. Quiero que vean primero entonces, si vamos a detectar si estamos en un desvío divino, esto va a ser cuando eres perseguido por justicia. Entonces, lo que aprendemos aquí de la vida de José es de que José no estaba siendo perseguido por un error que él había cometido. A lo contrario, incluso vean primero en sus notas, por favor, José no fue a prisión porque hizo algo malo, sino porque se paró por lo que es correcto. En el capítulo 39, quiero que vean el versículo 6, nomás veamos unos versículos, todo el contexto es hasta el versículo 20, pero dice el versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Mi esposa me dice con frecuencia que le recuerdo mucho a José de la Biblia, ¿verdad? No sé si estoy de acuerdo, pero bueno, versículo 7, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Luego ya sabemos lo que sucede en esta historia, que ella todos los días iba y le rogaba a José que cometiera adulterio con él, y él seguía rehusando hasta que llegó el momento
donde dice la Biblia que él salió huyendo y ella falsamente lo acusó de haber cometido o que él quería forzarla a ella, que quería violarla. Entonces, cuando la situación, hermanos, con la esposa de Potifar sucede, él mantiene su integridad, él hace lo correcto, él huye y sin embargo él se mete en problemas. Ahora, déjales doy dos principios aquí, porque cuando vemos a David en la Biblia, vemos que había un hombre que era culpable y se veía inocente. ¿Cuántos recuerdan? Él se mete con Betsabé y él manda a matar al esposo de Betsabé, pero él tenía una forma de justicia. Él se veía bien, pero era culpable. Entonces, aquí vemos a un hombre que era inocente, pero se miraba culpable. Él huyó, el manto de él lo tenía la esposa de Potifar, y eso lo hizo verse mal. Y lo que les quiero decir aquí es que quizás hay gente que se ve bien y está mal, o quizás hay otros que no tienen sabiduría y se están metiendo en situaciones donde usted se puede ver mal. Cualquiera que sea el caso, nosotros tenemos que cuidar ambas cosas. No podemos nomás decir, pues mi corazón está bien, entonces yo me voy a meter a un bar a tomar leche. Nomás porque estoy bien, y a la misma vez, pues no podemos continuar en pecado sin arreglar nuestras vidas. Entonces, por las acusaciones de la esposa de Potifar, José se metió en problemas. Hermanos, la Biblia nos dice en 1 de Pedro 4:12, vean conmigo sus notas, si no alcanzó notas, vaya rápidamente a 1 de Pedro 4, versículo 12, y dice la Biblia lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, noten aquí, ¿por qué? Por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como ¿qué? Homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en ¿qué? Esos son los chismosos. Amén. Amén. Nadie dijo amén ahí, se quedan bien silencios. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no sé qué, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Les quiero decir, hermanos, que una buena forma de detectar si estamos nosotros sufriendo por una causa divina o por una causa pecaminosa es que cuando usted sufre, quizás si es por justicia, por hacer lo correcto, porque está marcando su línea bíblica, porque está viviendo como cristiano, eso es por obvio que usted no está cometiendo ningún delito, ningún problema, se está metiendo en problemas por causa de justicia. Pero si no tenemos cuidado, usted va a sufrir por malhechor, porque llegaste tarde al trabajo. No tiene nada que ver con tu fe cristiana, eso tiene que ver con flojera. Amén. Por mal uso del dinero, porque hiciste algo, eso es muy diferente. Por eso nos dice la Biblia, si sois vituperados por el nombre de Cristo, entonces alégrense. Porque entonces es una forma segura de saber que Dios le está bendiciendo con el privilegio de sufrir inocentemente. Ahora, luego vamos a descubrir cómo debe ser nuestra reacción, pero podemos ver primero que José fue a prisión, pero no es porque él hizo algo malo, sino que él mantuvo su integridad. Segundo, quiero que vean en sus notas, por favor, si nunca sufres por tu fe cristiana, quizás no estás viviendo como buen cristiano. Y yo sé que esto suena demasiado sencillo y simple en su enseñanza, pero es la verdad. Cuando un joven está viviendo para Cristo en su escuela, alguien le va a rechazar. Y esto incluye escuelas cristianas, esas son muchas veces las peores. Pero yo nomás estoy diciendo que alguien tiene que vivir para Cristo, y cuando alguien está viviendo para Cristo, hermanos, les prometo, va a haber alguien que te va a reprochar. ¿Por qué? Porque luego, mira que muy aleluya, que mira ahora se creen demasiados buenos. Es que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y no es que como cristiano tengamos que buscar pleito, es que el pleito viene.
El momento que alguien te invite a algo y digas, no, pues yo no voy porque soy cristiano, eso ya ofende a la persona que no está actuando como cristiano. Esas son las fricciones que vienen por ser cristianos. Y les quiero recordar que como cristianos, hermanos, no estamos en este mundo para agradar el mundo, estamos aquí para ganar este mundo para Cristo. Pero ningún hipócrita tendrá el poder de ganar a alguien para Cristo, sino que la gente se confunde por lo que dices y lo que eres. Entonces, si no hay un poco de reproche en su vida, es que quizás te estás mezclando con los incrédulos. Quizás ya no hay una diferencia con los incrédulos, quizás ya somos igual que ellos, y cuando somos igual que ellos, pues la verdad no hay mucha diferencia, entonces no hay conflicto, no hay ese reproche contra nosotros. Incluso la Biblia nos dice en Mateo 24:9, entonces dijo Jesús, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? Por causa de mi nombre. Entonces tenemos que parar esta cita amorosa que tenemos con el mundo y reconocer que nos odia el mundo por ser cristianos. Hay principios, hay valores, hay cosas que nosotros practicamos que los de afuera nomás no entienden. ¿Por qué? Porque no tenemos una fe prestada, no tenemos nomás una forma de religión. Si leemos la Biblia, conocemos a Dios, conocemos lo que a Él le gusta, conocemos lo que no le gusta. Y cuando conocemos estas cosas y las vivimos, alguien va a salir ofendido. O sea, no tenemos que ser repugnantes, nomás vive la vida cristiana y típicamente sus vecinos van a estar así con ¿verdad? El diablo está enseguida de mí. Nomás porque somos fieles. Ahora, imagínense, alguien puede ver una serie de televisión todos los días. Pueden ver un canal todos los días, el programa favorito todos los días, y eso está bien. Pero que alguien venga a la iglesia 3 veces a la semana, no hombre, Dios guarde la hora, eres un fanático. Muy bien. Y para las cosas de Dios, no, hay que tomarlas con mucho cuidado. Y hay familias entregadas a los deportes, están entregadas a otras cosas y no están entregados a Dios. Y nuestros valores por eso son distintos. Y cuando nuestros valores son distintos, para mí no es que vamos a escoger entre básquetbol para Luis o la iglesia. Es que no podemos ir a la iglesia porque pues ya sabes, tiene un juego Luisito. Y imagínense, yo sé que pero porque tú eres el pastor. No, soy cristiano, hermanos. Y las cosas de Dios vienen primero. Mi hijo no se va a quedar, que porque tiene tarea. Amén. Prefiero que no tenga la mejor calificación del mundo, pero la tenga con Dios. Y ahorita es el tiempo de desarrollar carácter en nuestros hijos. Ahorita que hay esperanza. Muchos permiten que sus hijos se la pinten, que porque muchos proyectos y muchas tareas. Y luego transicionan de preparatoria a universidad. Y no se acabaron los proyectos y no se acabaron las tareas. Y luego transicionan a lo que es la vida. Y no se imaginan, en la vida no se acaban los proyectos, los problemas, el dinero, el banco. Y en cada cosa iniciaron los padres a malimponerlos que Dios está ahí solo cuando hay tiempo. No cuando es una forma de vivir. Porque así es lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando escogemos algo, tenemos que ver que no interrumpa con nuestra fe. No interrumpimos nosotros nuestra fe por otras cosas que son secundarias. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi hijo, sea lo que vaya a hacer con su vida, no vaya a un servicio nomás porque hay otra oportunidad de algo. Quiero que tenga convicción, quiero que sea un hombre de Dios. Quiero que sea un buen esposo, un buen padre. Y desde ahorita tenemos que darle valores, carácter, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de todas maneras el mundo ya nos odia. No va a entender el mundo lo que estamos tratando de hacer. Y Jesús dijo que por su nombre íbamos a ser rechazados. Según de Timoteo 3:12, vean ahí en sus notas. Entonces os entregarán a tribulación y mataréis. Les puse el mismo versículo. Vayan allá según de Timoteo, por favor. Por accidente se los copié otra vez. No pierdan Génesis porque ahorita vamos a regresar. No obstante, es el primer libro de la Biblia, así que es fácil encontrarlo, ¿verdad?
pero de todos modos no vaya a ser. Noten 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. ¿Estamos todos ahí? Y dice la Biblia: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Sufrirán persecución. Y saben lo curioso, no es que a lo mejor dice sufrirán persecución. Y les quiero decir que muchas veces este sufrimiento va a iniciar en el hogar, luego se extiende a diferentes amigos y luego sucede ampliamente. Recuerdo cuando yo me junté con mis amigos, cuando yo fui salvo y estábamos teniendo una junta todos ahí, se me hace bien curioso cómo pandillas en los Estados Unidos son mejores organizadas que muchas iglesias que conozco en México. Pero bueno, eso es para otro mensaje, para pastores quizás. Muy bien, pues estamos teniendo una junta ahí y yo me paré, era mi tiempo de hablar y les dije, yo ya soy cristiano, comencé a ir a la iglesia, traté de darles el plan de salvación, los invité a la iglesia, nadie quiso. Y ese domingo particularmente, eso era como un viernes o jueves cuando estábamos teniendo la junta, me bauticé el domingo. Para el jueves después de ese bautismo, mis ex amigos, los que supuestamente eran mis amigos, me prepararon una emboscada con la pandilla enemiga nuestra. Y uno de mis amigos me llama, me dice, oye Luis, quiero conocer un poco más de lo que dijiste, eso de tu iglesia, de la salvación, que sabe qué más. Y yo dije, con mucho gusto voy a ir a hablarle de Cristo. Entonces me subo, me bajé en un camión y ahí me estaban esperando. Y ¿saben qué? El mundo nunca va a entender todo lo que estamos haciendo. Todavía recuerdo con el policía, yo iba bien feliz porque me habían golpeado. Dije, ya se acabó esto. Ya no hay más para atrás, ya no más queda todo lo que Cristo tiene para mí, para el futuro. Y los que quieren vivir para Dios, va a haber fricción, hermanos. Si quieres crecer, enfrentarás esta fricción. Yo he visto muchos cristianos que tienen las mejores ideas e intenciones, nomás que lo quieren fácil todo. Y no perseveran. En el momento de la primer fricción se hacen para atrás. No les gusta, está muy caliente ahí. Y se pierden el privilegio de crecer espiritualmente. Y se pierden el privilegio de madurar. Filipenses 1:29, noten lo que dice. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que, ¿qué dice también? Oye, ¿sí notan el tono con lo que le dice? Como diciendo, esta es una tremenda felicidad. No solo se te concedió ser salvo, que eso es un tremendo privilegio, también tendrás el privilegio, el honor, la felicidad, la dicha de sufrir también. Y eso no nos emociona tanto. ¿Por qué? Porque nos conviene ser creyentes, no discípulos. Y aquí, hermanos, la Biblia nos dice entonces que José fue a la cárcel inocentemente. ¿Quieres saber si tu desvío en el que estás es por parte de Dios? Tienes que examinar y ver si estás ahí inocentemente. No hay culpa. Hay muchas veces, pastor, es que yo no sé por qué estoy ahí, pero ya cuando se hacen ciertas preguntas, ya mismo sale la culpabilidad. Es mi culpa que estoy aquí. Es mi culpa que yo he estado aquí. Esto no es Dios. Hay personas, hermanos, que han estado, ¿verdad?, robando y se meten en problemas y luego tratan de decirle, pues no sé, ¿verdad?, no sé qué es lo que Dios está haciendo. No, Dios no está haciendo nada, simplemente te dejó que tú hicieras tu desastre. Pero les quiero decir, si usted está en su lugar porque cometió errores, es muy diferente a que, como José, inocentemente entró a este camino. Entonces, quiero que vean segundo, por favor. ¿Cómo saber? ¿Cómo sabemos entonces? La segunda forma de saber si Dios es el que te puso en un desvío es cuando reconoces la presencia de Dios en el desvío. Y hay una forma que cada uno podemos reconocer esta presencia. Regresen a Génesis, por favor, capítulo 39. ¿Sí estamos ahí? Noten Génesis 39, noten versículo 2. Dice la Biblia, mas Jehová estaba con José y fue varón, ¿qué dice?
próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Ven el versículo 20 ahora. ¿Sí estamos ahí? Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Y lo dice versículo 21, pero Jehová estaba ¿con quién? Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, cuando en el desvío, hermanos, ¿qué estamos? Es obvio la presencia de Dios. Es obvio la presencia de Dios. Es evidencia que Dios es el que te puso en este camino. Porque cuando estás en el camino que usted mismo creó, no vas a sentir la presencia de Dios. A lo contrario, te vas a sentir solo, vacío, desprotegido. Vas a estar como pensando, a la torre, ¿cómo lo voy a hacer? Pero cuando es Dios, es obvio que aunque te manden a la cárcel, Dios está contigo. Él te prospera, Él te bendice. Él es el que te está ayudando. Incluso, vean primero en sus notas, mientras que José estaba en la prisión, Dios estaba con él. Él encontró, hermanos, favor con el carcelero, quien le cedió a José estar a cargo. Imagínense. El carcelero, hermanos, no tenía que controlar a José en todos los asuntos. Dice la Biblia en el versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, José, él lo hacía. Noten, hermanos, que quizá José en control, él está siendo bendecido, sí en un desvío, hermanos, sí en la cárcel inocentemente, pero también estaba Dios con él. Y tenemos que comprender, hermanos, que aquí podemos sufrir, pero podemos sufrir con la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso me fascina esto, hermanos. Vean el versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio ¿qué? ¿Sabe, hermanos, que yo he visto a gente sufrir y los he visto sufrir sin gracia? Es obvio que la presencia de Dios no está endulzando su alma. Muchas veces sufrimos y tenemos la cara agria, hermanos, como si no existiera Dios. Pero aquí estaba José en la prisión y dice la Biblia que le extendió misericordia para que aguantara, dice, y le dio también gracia. ¿Cómo se pone usted en un desvío? Es obvio que Dios le está bendiciendo. O no, hombre, hace todo mundo a un lado, porque está pasando usted un problema y hasta las moscas le huyen. No va a ser que la mate con coraje. Pero no José estaba sufriendo en la cárcel, pero él obtuvo misericordia y obtuvo gracia, hermanos. Qué feo es, hermanos, que por un problema gente sea transformados totalmente en ira, que sean totalmente transformados en ogros, nomás porque están pasando un mal tiempo. No José tenía la presencia de Dios. Y vean segundo, por favor, Dios promete estar con nosotros por medio de los desvíos que Él tiene para nosotros. Esforzados y cobrar ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31, versículo 6. Los discípulos, la Biblia nos dice, estaban en el mar con Jesús, y ustedes recuerdan, vino esta tremenda tormenta, Jesús está dormido, dice la Biblia en Mateo 8:23. Vean por favor conmigo, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, Jesús dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, qué tremendo que cuando aún estamos en esa tormenta, y si ustedes recuerdan, Jesús los guió a esa tormenta. Y cuando estás en un desvío, hermanos, y Dios te guía a ese desvío, Dios estará contigo también.
Y quizás se ve la tormenta media espantosa, quizás te sientes solo, quizás no sabes cuál va a ser el resultado. Pero si Dios te manda por un desvío, Él va a estar presente contigo. Él te da misericordia, Él te da la gracia para poder, aún con tu misma presencia, hermanos, enseñar y bendecir a otros. Porque es obvio que Dios está contigo. Sí, quizás con un poco de sufrimiento, y sí, quizás con un poco de miedo, pero es obvio, hermanos, que Dios está contigo. Es obvio que Él te está bendiciendo, y es obvio que Él te está madurando y te está preparando. Oh, pero los que sufren, hermanos, por pecado, los que sufren porque están necios en su camino, es muy diferente. Ellos sí se amargan, ellos sí están solos, ellos no tienen la seguridad de nada. Siempre le tienen miedo a cualquier esquina porque saben que ellos no están ahí, porque Dios los llevó ahí. Ellos saben que su pecado los llevó ahí, ellos saben que su desobediencia los llevó ahí, y claro que no van a tener ninguna paz, y claro que no van a tener la certeza que Dios está con ellos. A lo contrario, ellos tienen miedo cuál va a ser el fin de ese desvío, porque ellos saben que están solos. Oh, hermanos, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Dónde está su caminar el día de hoy? Isaías 41, versículo 10 nos dice, hermanos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, hermanos. Mientras que Dios esté con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Y mientras que Él nos esté bendiciendo, entonces ¿sabes lo que tenemos que hacer? Quedarnos quietos y conocer que Él es Dios. Y cuando no sabemos qué hacer, pausa y ponte a orar. Y luego Él te va a indicar: ok, sigue caminando. Oh, no sé qué hacer, Señor, ¿qué hago aquí? Y sigue caminando. Por eso dice la Biblia: orar sin cesar. Porque así vamos a nosotros averiguar entonces cuál es nuestro fin, cuál es el siguiente paso, qué es lo que sigue. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos en un desvío divino? Cuando sufrimos inocentemente. Cuando tu conciencia te dice: no has hecho tú nada, yo estoy haciendo algo en ti. Es muy diferente. Pero la segunda forma es cuando es obvio. Estás en un desvío, pero la gracia de Dios es obvia en tu vida. Su misericordia es obvia en tu vida. Quizás las cosas no salen como quieres, pero no puedes negar la presencia de Dios, que aunque estás en un desvío te sigue prosperando, y la mano de Él te sigue bendiciendo. Y quizás un poco confuso, pero es obvio: Señor, yo quiero estar allá en mi destino, pero ¿cómo disfruto tu presencia hoy? Y cómo disfruto tu gracia hoy. Y qué bueno lo que estás haciendo hoy en mi vida. Entonces, tercero, quiero que veamos cómo sabemos que andamos en un desvío divino, y cómo podemos detectar. Tercero, cuando Dios te abre la puerta para que ministres a otros. Eso es algo que vemos en la vida de José. Incluso quiero que vean primero en sus notas: José ayudó a 2 prisioneros con sus sueños. Ustedes recuerdan, veamos ahí Génesis 40, por favor. Génesis 40. Y vean por favor el versículo 1. ¿Estamos ahí? Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba, ¿qué? Preso. Entonces quiero que vean, ahora José estaba ahí inocentemente, pero esos 2 sí eran culpables. Dice la Biblia que ellos robaron, fueron delincuentes a lo que el rey los había puesto a hacer, y fueron echados a la cárcel por culpa de ellos. Pero hermanos, la Biblia dice que los puso donde estaba José. Ahora, qué increíble oportunidad aquí en la prisión. Entonces ambos llegaron a estar con José. El versículo 4 nos dice, vean aquí en Génesis 44: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les ¿qué? Y estuvieron días en la prisión. ¿Qué hacía José, hermanos? ¿Les qué? Les servían. Y aquí, hermanos, quiero que aprendamos quizás una de las lecciones más grandes cuando estamos en un desvío. Aquí les va. ¿Sabes cómo veo a gente muchas veces?
Yo no quiero ir a la iglesia. Y luego me piden. Gente en problemas se hace tan egocéntricos que dejan de servir a Dios. Ese es el punto aquí, hermanos. Cuando esa gente se encuentra agüitado, lo primero que quiere hacer es tirar las cosas que hace para Dios. Pues aquí lo curioso, hermanos, que no vemos a José amargado en la cárcel. Llegaron estos dos que sí eran culpables y quizás José tendría todo el derecho a decir, oye, qué asco estos dos, porque esos sí son culpables. Pero dice la Biblia que él, José, les servía. En la cárcel les servía. Hermanos, es una lección increíble, porque cuando las cosas no van de tu modo, no van de tu forma de pensar, para de pensar en ti, comienza a servir a otros, hermanos. No dejes lo que Dios te ha dado a hacer. Cuando está en un desvío es muy fácil hacernos egocéntricos y pensamos que las cosas se tratan de mí. Oye, ya no voy a enseñar. Hoy ya no voy a servir, hoy ya no voy a hacer, ya no voy a ganar almas, ya no, hermanos, y comenzamos a hacer las listas de las cosas que ya no queremos hacer, nomás porque no están saliendo las cosas como tú quieres. Y dejamos las cosas. Pero ¿saben lo curioso con alguien que tiene la misericordia y la gracia de Dios? Es que Dios le sigue acercando a gente para que les sirvas. Muy contrario a alguien que está amargado, Dios está diciendo, no, aléjate de esa persona. Pero a José le trajo gente. Dios estuvo con él y estuvo a cargo. Llegó a prisión y de todos modos, era obvio aquí, hermanos, el problema. Y vean por favor el versículo 5 también, aquí vamos a seguir en 40. Génesis 40, versículo 5. Y ambos, el copero, ellos eran los que andaban amargados, sus semblantes andaban temorizantes, sabían que Dios no estaba con ellos. Pero saben, otra vez aquí lo curioso. ¿Sabes lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas? Nos ayudan entonces a servir a otros. ¿Sabes qué? Cuando estás pensando nomás en ti, ves a alguien más sufriendo y no te importa que se vaya al infierno. Amén. No José. José es, oye, ¿qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Oh, ¿por qué? Porque es la gracia de Dios. Cuando sentimos todo lo contrario, cuando sabes que quieres tirar la toalla, pero algo te impulsa a no pensar en ti y pensar en otros, es la gracia de Dios. Es Dios obrando en tu vida. Es el parar de pensar en ti y poner a otros primero. Y él comenzó entonces a ver, y me fascina todavía, oye, pues las interpretaciones de los sueños es de Dios, dímelo, porque yo sé que Dios está conmigo. Es lo que José está diciendo. O sea, la única persona que puede interpretar sueños es Dios. Cuéntamelo, porque yo tengo una conexión con Dios y Él me va a decir a mí. Noten la confianza con la que está diciendo las cosas. Amén, él no andaba con temor y pues solamente Dios sabe, pues sí. Pero todavía les dice, cuéntamelo. Y yo se lo voy a llevar a Dios. Entonces luego vemos, noten el versículo 9, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía de la copa de Faraón y daba la copa de mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Luego dice, viendo el jefe de los panaderos que habían interpretado para bien, dijo a José también, yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza.
En los canastillos más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. ¿Cuántos dijeran, yo no quisiera estas noticias? Amén. Se me hace un poco cómico esto, porque escuchó que se le dieron buenas noticias al otro, y el panadero, yo pienso que era mexicano, dijo: ¿qué habrá para mí también? Y toma, le dijo, a ti te van a decapitar y van a colgar tu cabeza, y de tu cabeza van a comer los pájaros. Qué increíble. Pero noten todavía, aquí está José sirviendo a ellos. Y José, hermanos, solamente pidió una cosa. En el versículo 14 le dijo al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y saben lo curioso aquí, hermanos, que José le pide al copero que se acuerde de él. Él les sirvió a ellos, no les dio mal tiempo. La gracia de Dios estaba con José, él siguió sirviendo. Y no quiero, hermanos, que olviden esto, que si estás en un desvío, no es un tiempo para ti. No son vacaciones del servicio de Dios. Esa es tu oportunidad para seguir siendo fiel como cristiano, y Dios te va a dar misericordia, y Dios te va a dar gracia, y Dios te va a dar gente para que les sirvas. Pero cuando estás manejando malas cosas, no solo estás en un desvío, pero por tu actitud repelas a todo mundo y luego te sientes solo. Yo no sé cuántos cristianos, ay, es que nadie me habla. No, pues es que eres bien repugnante. O sea, ¿quién te va a querer hablar? O sea, cuando la vida se trata nomás de ti, eso está tremendo. O sea, si en cada conversación se nota que verdad repugnas mi presencia, pues es más probable que ya no te voy a hablar. Porque así son muchas personas, están en este camino, pero están así, todo a la defensiva siempre. ¿Tú por qué me ves? ¿Qué? O sea, no, hombre, pues ya para entonces, ya gente por automático se alejan. Pero gente es traída a todos los Josés. Están pasando por problemas, no importa. Porque como ahí está la gracia de Dios, Dios le manda gente a los Josés. Por eso a mí me preocupa cristianos que no tienen influencia para bendecir la vida de otros. A mí me preocupan muchos cristianos de la iglesia que tienen tiempo sirviendo, pero no sirviendo a nadie. Eso es terrible. Cuando gente te conoce, pero no confía en ti. Porque muchas veces esa es una evidencia que la gracia de Dios no está en tu vida. Porque no puedes ayudar a otras personas. Porque Dios no te las trae. ¿Saben? Una de las cosas, hermanos, quiero que vean conmigo, por favor, y vean el versículo 21. Quiero que nomás noten eso. ¿Sí están todos ahí? Pero Jehová, ¿qué dice? ¿Estaba con quién? No se les olvide esto, que no importa qué tan mal se vea su desvío, si Dios está contigo, hermanos, otra vez, si Dios está contigo, Él va a hacer todo. Te va a traer la gente, tu influencia va a ayudar a otros. No tienes que forzarlo, no tienes que pretender, no tienes que estar actuando espiritual. No te preocupes, cuando Dios está contigo es obvio. Amén. No es como que tienes que andar forzando la cara. No, Dios está contigo, es obvio, porque Él hace todo lo que no puedes hacer. Segundo, podemos ver, hermanos, que Dios nos da oportunidad de ser bendición a otros mientras que estamos en el desvío. Él usa a otros y sus problemas para que podamos enfocarnos en ellos y no en nosotros. No es como que nos gloriamos, ¿no? Cuando viene alguien con sus problemas, no decimos, ay, qué bueno que a ti te está yendo peor que a mí. No, es a lo contrario. Dios nos está permitiendo enfocarnos en otros. Vean en Filipenses 2:3, por favor, ahí está en sus notas. Dice la Biblia, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne.
Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, ese del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Pero sabe que vayan a Filipenses 2, se me hace que les puse les puse 4, 3 y 5, pero es Filipenses 2, que era también otros versículos que iba a poner ahí, pero no lo puse por ahorrar tinta. Pero bueno, ya quedó ahí, amén. Note por favor, versículo 3. ¿Sí estamos ahí? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad estimad cada uno a los demás como ¿qué? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego sabemos que ¿qué? Se hizo obediente a la cruz. Hermanos, ¿nunca se ha puesto a pensar por qué Cristo pudo lavar pies? Y por qué Él se despojó, y por qué muchas veces nosotros, servir a otros, claro que no, a mí me sirven. Pero Cristo lo hizo. Y dice la Biblia, ese pensar debe de existir en nosotros. Vean aquí en la pantalla, hermanos, si te tardas en ayudar a aquellos que Dios pone en tu camino, Él también se tardará en llevarte a tu destino. Porque recuerden, si Él te puso en un desvío, es porque Él quiere hacer algo en tu vida. Pero entre más estamos en pleito con Dios, entre más estamos en lucha con Dios, más va a tardar esto. No vamos a poder nosotros lograr todo lo que queremos lograr mientras que estamos en unas luchas con Dios sobre lo que Él está haciendo. Entonces, nunca vas a fallar, hermanos, en el servicio a otros. Nunca vas a fallar en el servicio al otro. ¿Sí recuerdan cuando los discípulos estaban peleando quién va a ser el mayor? Y Jesús dijo, el que quiere ser el mayor tendrá que ser el siervo de todos. Nunca vas a errar, nunca vas a llegar al cielo y te va a decir Jesús, tu problema fue que servías demasiado. No, hermanos, es lo contrario. Nosotros tenemos nuestros moños y arruinamos todo lo que hacemos con nuestra actitud y motivos. Hay muchos que están aquí, que bueno, pero quizás estás aquí por motivos incorrectos y eso arruina lo que estás haciendo. Muchas veces gente viene nomás a ver quién no vino. Amén. Mira, no vino la otra persona, sí. Ok. Para que él sabe, ¿y tú dónde estabas el miércoles? Y gente viene y es arruinado, hermanos. Estamos en un desvío y la lucha más grande que tenemos en un desvío es con nosotros mismos. Es la lucha más grande. Porque estamos pasando por un camino que no queremos. Y esto nos está alargando el camino de aquí a donde queremos llegar. Pero aquí, la forma de empeorar las cosas es que actúes en la carne, no recibas la gracia y la misericordia de Dios, entonces ya no vas a servir a gente. Y si ya no le sirves a gente, no sirves para nada. Porque Dios no nos llamó a servirnos a nosotros mismos. Eso ya viene por naturaleza. Dice Efesios 5, hermanos, que ningún hombre se ha odiado a sí mismo, jamás. Amén, jamás. Pero si yo no puedo servir a otros, entonces soy obsoleto. Amén. No sirvo, soy inútil. Dios me tiene aquí en balde. Porque Dios no me puso en este mundo para yo servirme a mí mismo. Él me puso para servir a otros, pero si no puedo servir a otros, entonces, ¿qué estoy haciendo en esta tierra? Si no estoy sirviendo a otros, si no estoy rindiendo mi vida para otros. Entonces, si usted por su actitud se ha alejado al punto donde ya no puede ser usado por Dios, donde es obvio que no es la gracia de Dios en tu vida, es obvio que la ira, el coraje, la decepción, la amargura te ha dominado tu vida, ten cuidado.
Porque entonces nunca podrás cumplir con la tarea que Dios te ha dado, que es servir a otros. Para eso Dios te puso en esta tierra, hermanos. No crean que Dios te salvó para que vivas para ti. Es para que vivas para Él. Y quiero que vean aquí. Vivir para Él es vivir para otros. Amén. Por eso nunca se podrá servir a Dios fielmente en la casa. Ya saben que muchos, yo y mi Biblia en mi casa, eso es una iglesia. No, eso es mentiras. Porque Dios nos puso para estimularnos para buenas obras y para no dejar de congregarnos. Pero noten, si yo no puedo estimular para buenas obras, si yo no puedo servir, si estoy bien enojado, si simplemente veneno nomás sale de mi boca, si nomás ando siempre de mala, siempre ando de mal humor, siempre ando en sospecha con todo el mundo, sus motivos y eso, hermanos, en balde estoy, tomando espacio, respirando oxígeno que mejor otra persona pudiera mejor respirar. Amén. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? Si Dios no me puede usar para ser de bendición a otros, ¿qué más estoy haciendo aquí? Dios nos puso para servir a otros. Pero cuando estamos en desvíos, y déjales digo, y todos hemos pasado por estos desvíos, nosotros alargamos el desvío más. Dios quería que una semana o dos pasaras un tiempo de crecimiento, pero usted se puso en un camino de crecimiento de años. Dios tenía en su plan divino 2 semanas, pero felicidades por su actitud, ahora alargó esto 40 años. Amén. Israel estuvo 40 años en el desierto, no porque Dios quiso. Ellos decidieron esto. Y cada vez que se quejaban contra Dios era, ok, Dios, antes que ustedes entren a la tierra prometida, yo tengo que madurarlos. Tengo que ayudarles con su vida espiritual. Bueno, los vamos a mandar por el desierto. Pero muchas veces, hermanos, usted la riega. Amén. Dios tiene sus intenciones, pero usted sabe cómo regarla más todavía. Y las intenciones de Dios era que no sufrieras tanto. Pero felicidades, usted supo cómo hacerlo. Y mientras que uno está, no, pero que eso no. Dios está en el cielo diciendo, eso es tu culpa. Yo te puse ahí para que aprendieras a orar. Yo nunca quise que blasfemaras contra mí. Y yo nunca quise que te amargaras. Y yo nunca quise que tomaras esa decisión. Yo te puse en un desvío para que maduraras. Nunca pensé que ibas a brotar por esas actitudes y que ibas a tomar este otro camino y que te ibas a juntar con aquella gente y que ibas a tener que hacer esto. Yo te puse ahí para que aprendieras a orar, para que dependieras de mí, para que me siguieras amando, para que siguieras siendo fiel. Nunca fue mi intención que tú hicieras eso. Todo lo que has hecho, eso es tu culpa, tu carne, tu pecado, tu capricho. Ya todo lo demás es por tu culpa. Es muy diferente, hermanos. Imagínense los hijos de Israel ahí 40 años en el desierto y que todos dijeran, ¿qué estás haciendo Dios aquí? No, hombre, ¿cómo que es que esto es el milagro? No los he matado. Todo eso ya es culpa de ustedes. Y recuerden, hermanos, de que el hecho de que ustedes están en un desvío, eso no quiere decir que no se puede alargar más de lo que Dios quería. Dios es un Dios soberano, pero Dios no te va a forzar a que tomes las decisiones correctas como quisiera, entonces no hubieran desvíos. Amén. Es simplemente Dios siempre, vamos a tomar la decisión incorrecta y no es como que Dios viene y luego me cambia otra vez, ahora sí, soy forzado a tomarla. No, voy a tomar la mala decisión como el hijo pródigo y Dios dice, aquí está hijo, tu dinero, vete, haz lo que tú quieras. Y ya cuando esté comiendo con los cerdos, Él me va a estar esperando. Pero algo me hace pensar que si el hijo pródigo tuviera más dinero, estuviera más tiempo ya gastando. Porque no fue hasta que se le acabó el dinero que nos dice la Biblia. Entonces, piensen, hermanos, nomás en cómo esto afecta. Nunca fallarás sirviendo a otros. Ahora, quiero terminar con esto. Número 4, por favor. ¿Cómo sabemos que estamos en un desvío divino? 4, cuando estás cerca de tu destino,
y luego Dios decide posponerlo más. Eso es lo cómico aquí. Regresen allá a Génesis, por favor. Nomás Génesis para que veamos. Génesis 40. Dice la Biblia en el versículo 14, aquí José le pidió: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Yo pienso que todos comprenderíamos la desesperación aquí de José. Y José estaba usando palanca. Muy bien, quería, ¿y tú qué vas a estar ahí arriba? ¿Verdad? En una forma mexicana le dijo: hazme el paro. Cuando tú estés afuera, nomás acuérdate de mí. Acuérdate todo lo que yo he hecho por ti. Acuérdate que yo estoy aquí inocentemente. Y vean estos principios, por favor, vean en sus notas. El copero olvidó a José, por lo cual José está más tiempo en la cárcel. Vean el versículo 23, por favor, del capítulo 40. ¿Sí estamos todos ahí? Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que ¿qué? ¿Cuántos quizás se imaginan al copero decirle a José: claro que sí, no hombre, en cuanto yo salga te saco? ¿Sí? Era político también el copero. Y la chocaron, y yo me imagino, humanamente hablando, que José ya se imaginó saliendo. Cualquier momento ya salgo. Cualquier momento. Pero este copero era un buen bautista, que promete y no hace. Amén. Muchas veces temo cuando gente hace promesas. Me preocupa. No, hombre, pastor, cuando yo venda el carro, todo lo voy a dar para la iglesia. Y luego lo venden y no dan lo que habían prometido o algo así. Oh, ahora sí, voy a ser hasta misionero ahora, y esto y lo otro. Y luego se van de la iglesia. No, hombre, cuando gente promete, yo estoy: oh, espérame. Porque yo sé que cuando prometemos a Dios, Él sí lo toma en serio. Yo muchas veces como ser humano, alguien promete o algo así, yo nomás estoy: ok, vamos a ver. Pero Dios dice: oh, me has prometido algo, aunque no estés en el deseo de cumplirlo, yo me voy a asegurar que sí, de una forma u otra, pagues por esta promesa. Por eso dice Eclesiastés que tengas mucho cuidado con lo que hablas. Es mejor no hablar que decir una promesa y luego Dios te va a hacer culpable o te va a hacer que cumplas esa promesa. Yo nunca hago falsas promesas. Miren, uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Y aquí está este copero que de una forma u otra decepciona a José. Me imagino que él estaba: oh, vamos, es más, voy a comenzar a hacer maleta. Pero este copero se olvidó de José. Y entonces Dios tenía una razón específica de por qué permitió esto en la vida de José. Porque él ya estaba viendo la luz, ya estaba viendo la salida, ya pensó que ya venía. Y versículo 14, noten del capítulo 41, esta fue la razón. ¿Estamos ahí? Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Saben por qué? Porque Dios no quería que salieran con estos coperos. ¿Saben por qué? Porque todavía Dios no le había dado un sueño a Faraón. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera salido antes de tiempo? Nomás piensen, yo me imagino que él se hubiera ido. ¿Ustedes piensan que se iba a quedar ahí para que lo metieran otra vez a la cárcel? Él iba a salir y decir: vámonos, fuímonos a mi casa ya con mis hermanos que me odian. Y tengo un asunto que tratar con ellos, porque ellos son los que me metieron en ese problema desde el inicio. Y hubiera soñado Faraón algo, pero no iba a estar ahí, ¿quién? José. Dios tiene un plan perfecto para todo eso. ¿Por qué? Porque fue José en la cárcel, en su desvío, que salvó en esencia a su familia de hambre. Si comprendemos el plan de Dios, el plan divino de Dios aquí, que
se trataba de poner a José en el lugar más importante, aparte de Faraón, de todo el reino. Pero tenía que sufrir un poco de cárcel, un poquito más de cárcel. Hasta que José tuvo el sueño, hasta que Faraón tuvo el sueño, y ahora sí, el copero por fin le cae el 20. Ah, sí, ya recordé a alguien que sí te puede ayudar con esto, Faraón. Y estaba ahí José para el tiempo perfecto. Hermanos, no se desanimen. Sin el desafío, ya ves que vas a otra vez volverte a regresar al camino normal, y de repente otra vez tienes que dar otra curva. Porque Dios tiene algo más grande para ti quizás. Hay algo que Dios está haciendo, para algo te está madurando y para algo te está preparando, hermanos. Pero luego vemos segundo también, hermanos, por favor, vean ahí. De la misma forma, Dios pospone nuestra salida temprana para madurarnos, corregirnos y prepararnos para cosas más grandes. Después de haber salido de Egipto, Dios pospuso del mismo oficio, se quedó, hablando de Pablo, con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer ¿qué? Tiendas. Hechos 20:34, antes vosotros sabéis que para el que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo no se amargó por 3 años, él estaba en espera. Pero mientras que él estaba en espera por 3 años, escribió 6 cartas, una siendo la carta a los romanos, por 3 años en el desierto. Y les quiero decir, hermanos, todos pensamos que ya estamos listos para llegar a nuestro destino. Pero les digo algo, hermanos, hay algo que Dios conoce de ti que tú no conoces. Y quizás piensas que ya ahorita, ¿verdad? Dios te debería de llevar y ponerte como empresario. Pero perdón, hermano, si todavía no sabes administrar las finanzas de tu casa, quizás no debes de tocar las finanzas de una empresa. Amén. Lo que estoy diciendo es, hermanos, Dios nos está corrigiendo, nos está madurando, nos está empujando, algo está haciendo, por eso nos puso en el desvío. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Él está haciendo algo. Nosotros pensamos que ya estamos listos, pero Dios dice, no, todavía no. Hay un poco más de madurez que necesitas, hay un poco más de área práctica que necesitas aquí. Ya cuando lleguemos al cielo, ya vamos a ver, eso es lo que Dios estaba haciendo. Pero mientras, hermanos, lo mejor que usted puede hacer aquí, recuerde, lo vimos hace 2 semanas, debes de amar a Dios, debes de seguir a Dios y debes de servir a Dios. Aunque estás en este desvío, tienes que continuar haciendo esto. Porque si paramos de hacer eso en el desvío, felicidades, acabas de alargar tu plazo. Porque de aquí muchas veces gente se va de la voluntad de Él. Se va al mundial, deja de servir, se amarga. Y ya les digo una cosa, una persona puede estar amarga y puede ser fiel en la iglesia, pero de todas maneras no puede influir en la vida de otra gente. Sigue siendo inútil en las manos de Dios. Y eso es lo que no queremos ser nosotros. Queremos ser útiles en las manos de Dios. Pero no podemos estar tan enojados porque las cosas no salieron como pensábamos, si Dios es el que nos puso en este desvío. Debemos de estar siempre orando, Señor, dame de tu gracia, y aunque estoy frustrado, aunque estoy un poco desanimado, quiero que sea obvio que tú estás conmigo. Quiero que sea evidente que tu presencia, tu misericordia está en mi vida, y quiero hacer las cosas bien contigo. ¿Y sabes lo que Dios comienza a hacer cuando la gracia de Dios es evidente en tu vida? Comienza a acercarte a gente para que tú seas de bendición a ellos. Porque la gente que Él te acerca va a estar diciendo, wow, este hermano está pasando por un problema, pero velo, mira cómo firme, sirviendo a Dios. ¿Cómo le hará? ¿Cómo es posible que Él está haciendo? Wow, miren, y hasta con gozo lo está haciendo. Y Dios te acerca a gente, porque la presencia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es la que te da la autoridad de servir a otros. Cuando están contigo son bendecidos. No se envuelven en más chismes, corrigen sus vidas,
Porque así como José en su prisión, tú te encuentras sirviendo a ellos, sirviéndoles. Y mientras que tienes todos los problemas encima de ti, ves a alguien triste y vas y te acercas, oye, ¿qué está pasando? Noto que estás triste. Cuando en otras ocasiones, sin la gracia de Dios, ¿sabes lo que hace la gente? Pues que se muera, porque yo también estoy pasando un mal tiempo, que él también pasa un mal tiempo. Ese es sufrir sin la presencia de Dios. Pero con la presencia de Dios, ¿qué importa que yo tenga necesidad? ¿Y qué importa que yo también esté sufriendo? Veo a otro hermano pasando un mal tiempo, quiero ir a ayudarle, quiero servirle. Esa es la gracia de Dios, hermano. Mi pregunta es, ¿cómo sufres? ¿Cómo luces cuando estás pasando un mal tiempo? ¿Es obvio que Dios está contigo, como lo estuvo con José? ¿O te llenas de ti mismo, tanto que ya no puedes servir a otros?